Mi esposo me acusó de engañarlo con su primo, exigió una prueba de paternidad, me amenazó con quitarme a mi hijo, lo eché de casa, inicié una batalla legal y pedí el divorcio. Hace 3 semanas di a luz a mi hijo, y en lugar de celebrar la llegada de nuestro bebé, estoy lidiando con una de las peores traiciones que he experimentado. Mi esposo, el hombre con el que compartí mi vida durante los últimos 5 años, ha decidido que es más fácil creer en sus inseguridades que en mí. Todo comenzó durante mi embarazo, cuando su comportamiento cambió de la nada. Al principio, pensé que era estrés o ansiedad por convertirse en padre, pero con el tiempo, las señales se hicieron imposibles de ignorar. Se distanció, comenzó a trabajar horas extras sin razón aparente y evitaba cualquier tipo de conversación profunda conmigo. Intenté hablar con él. Le pregunté si había algo que le preocupaba, si necesitaba apoyo o si simplemente estaba abrumado. Pero cada vez que tocaba el tema, me daba respuestas vagas o decía que estaba demasiado cansado para hablar. Yo intentaba justificarlo, diciéndome a mí misma que todos los hombres experimentan cierta ansiedad antes de la paternidad, que era normal que se sintiera abrumado. Así que dejé de insistir y me enfoqué en mi embarazo, asegurándome de que nuestro bebé estuviera sano y que nuestra casa estuviera lista para su llegada. Fue cuando entré en mi 8º mes de embarazo cuando su actitud pasó de ser distante a ser completamente hostil. De repente, dejó de tocarme, de abrazarme, de decirme que me amaba. Ya ni siquiera dormíamos juntos, pues decía que necesitaba su espacio. Hasta ese momento, no se me había cruzado por la cabeza que hubiera un problema real. Pensé que tal vez estaba preocupado por la economía o por su rol como padre, pero nunca imaginé que lo que realmente pasaba era que sospechaba de mí. El golpe más fuerte llegó 2 semanas después del nacimiento de nuestro hijo. Estábamos en casa, tratando de adaptarnos a la nueva rutina de desvelos y pañales, cuando de repente, sin ningún tipo de introducción, mi esposo me miró a los ojos y me dijo que quería una prueba de paternidad. Así, sin más. No intentó suavizar sus palabras, no mostró empatía, ni siquiera trató de explicarse, solo dijo que necesitaba confirmar que el bebé era suyo. Me congelé. No podía creer lo que estaba escuchando. Pensé que tal vez estaba bromeando, que se trataba de alguna especie de malentendido, pero cuando vi su expresión seria y dura, entendí que hablaba completamente en serio. ¿De qué estás hablando?, le pregunté, tratando de no llorar. Quiero una prueba de paternidad, repitió con frialdad. Creo que es lo justo, considerando las circunstancias. Las circunstancias. No sabía a qué se refería. No había habido ninguna pelea, ningún indicio de infidelidad, nada que pudiera justificar esa acusación. Y entonces, después de presionarlo para que me explicara, soltó la bomba, me acusaba de haberlo engañado con su primo. Casi me da un ataque de risa de lo absurdo que sonaba. Su primo y yo éramos amigos desde la universidad, mucho antes de que yo conociera a mi esposo. De hecho, fue gracias al que terminamos juntos. ¿Y ahora venía con esto? Después de años de amistad, después de un matrimonio sólido, después de un embarazo en el que él estuvo presente todo el tiempo. Era un completo sinsentido. Intenté razonar con él. Le pregunté qué lo había llevado a pensar algo así, y su respuesta fue aún más ridícula. Dijo que, en una reunión familiar hace unos meses, había escuchado una conversación entre su primo y otro amigo en la que bromeaban sobre cómo en la universidad todos pensaban que yo terminaría con su primo en lugar de con él. Eso era todo. Eso era suficiente para que él creyera que había estado acostándome con su primo y que el bebé que acababa de parir no era suyo. La rabia me invadió. No podía creer que el hombre con el que me casé, el hombre al que le di mi amor y mi confianza, pensara tan poco de mí. Y lo peor era que ni siquiera parecía entender lo hiriente que era lo que estaba diciendo. No le importaba que acababa de dar a luz, que estaba agotada emocional y físicamente. No le importaba que estaba insinuando que todo nuestro matrimonio había sido una mentira. Estallé. No pude contenerme. Grité, lloré, le pregunté cómo podía atreverse a hacerme esto. Y lo único que hizo fue cruzarse de brazos y decir que mi reacción confirmaba sus sospechas. Si no tienes nada que esconder, ¿por qué te pones así? Esa fue la gota que colmó el vaso. No iba a quedarme un segundo más en la misma casa con un hombre que me veía como una mentirosa, una manipuladora, una infiel. No iba a permitir que mi hijo creciera en un ambiente donde su propio padre dudaba de su existencia. Así que hice lo único que podía hacer en ese momento, lo eché de la casa. Si crees que necesito hacerme una prueba de paternidad para demostrarte algo, entonces no tienes nada que hacer aquí. No se lo esperaba. Creo que en su mente, yo simplemente aceptaría sus términos, me haría la prueba y él seguiría con su vida como si nada hubiera pasado. Pero no. Se quedó paralizado por un momento antes de empezar a discutir, diciéndome que estaba exagerando, que era solo una prueba, que no tenía nada de malo querer estar seguro. Le respondí que sí tenía mucho de malo, porque lo que estaba en duda no era la paternidad de mi hijo, sino mi honor, mi lealtad, mi amor por él. Si no confiaba en mí, no había matrimonio que salvar. Él me lanzó una última mirada llena de rabia antes de salir de la casa, diciéndome que me arrepentiría.
pero lo único de lo que me arrepentía en ese momento era de haber confiado en él. Después de que mi esposo salió de la casa, me quedé parada en la sala con el corazón latiéndome en los oídos. Me dolía el pecho, no solo por la rabia, sino porque sentía que algo dentro de mí se había roto. No era solo el hecho de que me había acusado de infidelidad sin pruebas, era la certeza de que, sin importar lo que hiciera, él ya había tomado su decisión, prefería creer en sus inseguridades antes que en mí. Esa noche, no dormí. Mi hijo lloraba cada pocas horas, pero incluso cuando tenía unos minutos de silencio, no lograba cerrar los ojos sin revivir la escena en mi cabeza. Su mirada fría, su tono condescendiente, su maldita insistencia en que la prueba de paternidad era lo justo. ¿Justo para quién? Para él, que había decidido que yo era una traidora basándose en una estúpida conversación de hace meses. Para mí, que tenía que cargar con su desconfianza después de darle años de mi vida. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con mensajes de él. Al principio, eran más intentos de justificarse. Solo quiero estar seguro. No entiendo por qué te niegas si no tienes nada que esconder. Te estás comportando como si fueras culpable. Cada mensaje era como un golpe en el estómago. No lo respondí. Sabía que, si lo hacía, terminaríamos en un bucle de discusiones que no iban a llevarnos a ninguna parte. Pero entonces, las cosas tomaron un giro más agresivo. Si no me dejas ver a mi hijo, voy a tomar acciones legales. No puedes alejarme de mi propio bebé. Si el niño es mío, voy a luchar por él. En ese momento, algo en mí cambió. No era solo que estuviera cuestionando mi fidelidad, ahora estaba amenazándome. Y lo peor era que se atrevía a decir si el niño es mío, como si realmente hubiera alguna posibilidad de que no lo fuera. No iba a soportar eso. Tomé mi bolso, empaqué algunas cosas básicas para el bebé y salí de la casa. No quería quedarme ahí, en un lugar que de repente se sentía tóxico y lleno de malos recuerdos. No podía ir a casa de mis amigos porque no quería explicarles lo que estaba pasando. No podía ir a casa de mis padres porque estaban a varios estados de distancia. Así que fui a la casa de mis suegros. Cuando llegué, mi suegra abrió la puerta con una expresión de sorpresa y preocupación. Apenas me vio cargando al bebé y con los ojos hinchados de tanto llorar, no hizo pregunta, simplemente me abrazó y me dejó entrar. Nos sentamos en la sala, y cuando por fin pude hablar, le conté todo. Cómo su hijo me había acusado, cómo me había exigido la prueba, cómo lo había echado de la casa. Esperé que defendiera a su hijo, que tratara de justificarlo de alguna forma, pero en lugar de eso, negó con la cabeza y suspiró. No puedo creer que haya hecho esto. Mi suegro estaba en la cocina, pero escuchó la conversación y entró a la sala. Cuando le conté lo del ultimátum de la prueba de paternidad, frunció el ceño y murmuró algo ininteligible antes de decir, ¿se volvió loco o qué? No esperaba que reaccionaran así. De alguna manera, en mi cabeza, había asumido que se pondrían del lado de su hijo, que me mirarían con desconfianza, que tal vez incluso me presionarían para hacerme la prueba solo para calmar la situación. Pero no. Su reacción me dejó claro que ni siquiera ellos entendían en qué estaba pensando su hijo. Mi suegra me dijo que podía quedarme ahí todo el tiempo que necesitara. No quería imponerme, pero no tenía otro lugar donde ir, así que acepté. Pasé el resto del día tratando de procesar todo mientras ellos hacían llamadas, primero a mi esposo y luego a otros familiares. Cuando finalmente lograron comunicarse con él, mi suegra puso el altavoz y lo enfrentó de inmediato. ¿Cómo se te ocurre acusar a tu esposa de algo tan asqueroso? Mamá, no lo entiendes. No es una acusación, solo quiero estar seguro. ¿Pero seguro de qué? Cuando te ha dado motivos para desconfiar de ella, ¿tienes alguna prueba? Hubo un silencio incómodo en la línea antes de que él soltara una excusa patética. Escuché lo que dijo mi primo. ¿Y por eso creíste que ella te engañó? ¿Por algo que ni siquiera involucra pruebas, ni comportamientos sospechosos, ni nada real? Papá, tú lo entiendes, ¿cierto? No, hijo. No lo entiendo. Lo que entiendo es que estás actuando como un idiota. Mi esposo se quedó callado. Creo que no esperaba que su propia familia se pusiera de mi lado. Pero incluso cuando sus padres lo confrontaban, él no cedió. Yo solo quiero saber la verdad, insistió. Si no hay nada que esconder, entonces no hay problema. El problema es que has arruinado tu matrimonio por algo que ni siquiera tiene sentido, dijo mi suegro, con el tono duro y firme que pocas veces usaba. Te metiste esta idea en la cabeza y ahora prefieres aferrarte a ella antes que confiar en tu esposa. Ella fue la que me echó de la casa, respondió él, como si eso fuera lo realmente importante. ¿Y qué esperabas? Intervino mi suegra. ¿Que te agradeciera por dudar de ella después de todo lo que ha hecho por ti? La conversación terminó en un punto muerto. Mi esposo no se retractó, no se disculpó. Solo repitió lo mismo una y otra vez, como si fuera incapaz de aceptar que tal vez se había equivocado. Esa noche, mientras me acostaba en la habitación de invitados con mi bebé en brazos, supe que esto ya no tenía arreglo. No importaba cuánto intentaran hacerle entrar en razón. A la mañana siguiente, desperté sintiéndome agotada.
Mi hijo apenas me dejó dormir y, aunque mi suegra me ayudó a calmarlo en algunos momentos, mi cabeza estaba demasiado llena de pensamientos como para descansar de verdad. Mi esposo todavía no me había enviado más mensajes, y por un momento, pensé que tal vez su familia había logrado hacerle entrar en razón. Pero no. Cuando revisé mi teléfono, me encontré con un mensaje suyo que lo cambió todo. Espero que estés contenta con lo que hiciste. Gracias a ti, mi familia está en mi contra. No puedo creer que me hayas lavado el cerebro así. Pero no importa, porque voy a luchar por mi hijo. Voy a conseguir la prueba de paternidad, aunque tengas que dármela a la fuerza. Sentí que me faltaba el aire. Ya no era solo un capricho suyo, ahora estaba amenazándome abiertamente. ¿A la fuerza? ¿Qué demonios significaba eso? ¿Iba a tratar de llevarse al bebé sin mi permiso? ¿Iba a meter abogados en esto antes que yo? Mi suegra notó mi expresión y me preguntó qué pasaba. Sin pensarlo 2 veces, le mostré el mensaje. Su rostro pasó de la sorpresa a la furia en cuestión de segundos. Esto se acabó, dijo con firmeza. No voy a permitir que mi hijo trate a la madre de mi nieto como basura. Mi suegro, que estaba preparando café en la cocina, se acercó cuando escuchó su tono. Ella le mostró el mensaje sin decir una palabra, y él frunció el ceño de inmediato. Tenemos que actuar rápido, murmuró. Él está perdiendo completamente la cabeza. La pregunta era, ¿qué iba a hacer exactamente? Hasta ahora, solo estaba amenazando, pero no había tomado ninguna acción legal. Sin embargo, eso no significaba que no fuera a hacerlo pronto. No iba a esperar a que me sorprendiera con papeles exigiendo la prueba de paternidad. Ya había estado buscando abogados la noche anterior, pero ahora no tenía tiempo para dudar. Busqué en mi teléfono el contacto de la firma que me había parecido más confiable y llamé. Hola, necesito un abogado de divorcio, dije en cuanto me atendieron. Y posiblemente también para una disputa de custodia. Me dieron una cita para ese mismo día. Mi suegra insistió en acompañarme, asegurándome que no iba a dejarme sola en esto. En el despacho, la abogada que me atendió escuchó toda la historia sin interrumpirme. Solo tomaba notas mientras yo le contaba todo lo que había pasado, desde el cambio de actitud de mi esposo hasta la acusación de infidelidad y el mensaje amenazante que me había enviado esa mañana. Cuando terminé, ella se quedó en silencio por un momento antes de suspirar. Bueno, aquí hay varios puntos importantes, dijo. Primero, en cuanto a la prueba de paternidad, él no puede obligarte a hacerla sin presentar una demanda formal en la corte. Y eso toma tiempo. Segundo, en cuanto a la custodia, si él realmente está considerando pelear por el bebé, necesitarás pruebas de que su comportamiento ha sido errático y potencialmente peligroso. Este mensaje puede servir, pero si tienes más, sería mejor. Revisé mi teléfono y le mostré la serie de mensajes anteriores en los que insistía en la prueba de paternidad, acusándome de ser infiel sin ninguna prueba. La abogada asintió. Esto es útil. Demuestra que está actuando de manera irracional y que está más enfocado en una paranoia infundada que en el bienestar del bebé. Después de revisar todo, me explicó el proceso, presentaríamos la solicitud de divorcio de inmediato y pediríamos la custodia completa del bebé. Si mi esposo realmente quería seguir adelante con la prueba de paternidad, tendría que pasar por el proceso legal correspondiente, lo que significaba que no podría simplemente arrebatármelo. Sentí un alivio momentáneo al escuchar eso, pero luego, la abogada agregó algo que me dejó helada. Sin embargo, hay algo que me preocupa. Por cómo describes su comportamiento, suena como alguien que podría tomar decisiones impulsivas. No quiero alarmarte, pero hay una posibilidad real de que intente llevarse al bebé sin autorización. Mi estómago se hundió. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Lo primero es asegurarte de que el bebé esté en un lugar seguro en todo momento. Evita cualquier contacto sin la presencia de testigos, y si en algún momento sientes que él podría actuar fuera de la ley, llama a la policía de inmediato. Asentí, sintiéndome un poco mareada. ¿Cómo había llegado a este punto? Hace un mes, pensaba que mi esposo solo estaba estresado por la llegada del bebé, y ahora estaba sentada en la oficina de una abogada discutiendo cómo protegerme de él. Voy a proceder con la solicitud del divorcio hoy mismo, continuó. Cuando él sea notificado, es probable que intente contactarte otra vez. Mi recomendación es que no hables con él directamente. Si es necesario, hazlo a través de mí o de un mediador. Mi suegra, que había estado callada todo este tiempo, finalmente habló. Voy a hacer que mi esposo hable con él. No queremos que esto se convierta en un desastre aún mayor. Cuando salimos del despacho, me sentí un poco más preparada para lo que venía, pero también más asustada. No había vuelta atrás. Ya no era solo una pelea entre esposos, esto era una batalla legal. No pasó ni una hora después de que enviamos la solicitud de divorcio cuando mi esposo me llamó. No respondí. Luego vinieron los mensajes. ¿Qué demonios hiciste? No puedes hacer esto sin hablar conmigo. ¿De verdad crees que voy a dejar que me quites a mi hijo? Ignoré cada uno de ellos, pero lo peor vino unas horas después, cuando recibí un mensaje de su primo. No sé qué está pasando entre ustedes, pero él está fuera de sí.
Está diciendo que si no te detienes, hará algo drástico. El miedo se apoderó de mí. ¿Qué significaba algo drástico? ¿Era solo su manera de asustarme, o realmente estaba considerando hacer algo más grave? Respiré hondo y traté de pensar con claridad. No iba a dejar que me intimidara. Ya había tomado mi decisión. Esa noche fue la más larga de mi vida. Después del mensaje del primo de mi esposo, mi mente no paraba de imaginar escenarios en los que él intentaba algo desesperado. Ya no era solo su paranoia sobre la paternidad de nuestro hijo, ahora parecía que estaba completamente fuera de control. Me quedé en la habitación de invitados con la puerta cerrada con llave, abrazando a mi bebé mientras él dormía ajeno a todo el caos que su padre estaba creando. Mi suegra insistió en quedarse despierta en la sala, por si acaso. A pesar de todo, yo no podía dormir. Cada sonido me hacía saltar. Me preguntaba si él sería capaz de irrumpir en la casa en medio de la noche o si intentaría secuestrar al bebé. A la mañana siguiente, mi suegro me informó que había hablado con él por teléfono. La conversación no había ido bien. Está completamente cegado por esta idea absurda, dijo con un tono de decepción. No importa cuánto le expliquemos que está arruinando su matrimonio y su relación con su hijo, sigue aferrado a la idea de que tú lo engañaste. ¿Y qué dijo sobre la demanda de divorcio? Pregunté con un nudo en la garganta. Dijo que no la va a firmar hasta que se haga la prueba de paternidad. Me quedé helada. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Que pensaba alargar el proceso hasta que yo cediera? Mi suegra apretó los labios con furia. Ese idiota cree que puede manipularte. No lo vamos a permitir. Estaba claro que mi esposo pensaba que podía chantajearme, que yo me rendiría para evitar un conflicto mayor, pero lo que no entendía era que él ya había destruido cualquier posibilidad de reconciliación. No era solo la prueba de paternidad, era el hecho de que prefería tratarme como una mentirosa antes que como su esposa. La abogada me llamó unas horas después para actualizarme sobre la demanda. Me explicó que, aunque él se negara a firmar, el divorcio seguiría adelante. Podía tratar de retrasarlo, pero eventualmente el tribunal fallaría a mi favor. Lo único que podría complicar las cosas es la custodia, me advirtió. Si él decide pelear por ella, podríamos estar en un proceso largo y costoso. No creo que quiera realmente la custodia, dije, aunque no estaba del todo segura. Todo esto es por su orgullo. Aún así, es mejor estar preparada. Si tienes más pruebas de su comportamiento errático, guárdalas. También sería bueno que alguien más esté presente cada vez que interactúes con él. Seguí su consejo y comencé a documentar todo. Capturas de pantalla de sus mensajes, grabaciones de llamadas, cualquier cosa que pudiera demostrar que él no estaba en un estado mental estable para criar a un bebé. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. Unos días después, recibí una llamada del primo de mi esposo. No solíamos hablar fuera de reuniones familiares, así que al ver su nombre en la pantalla, sentí un escalofrío. «Hola. Oye, solo quería advertirte de algo», su voz sonaba tensa, casi preocupada. «Tu esposo está diciendo cosas realmente locas». «¿A qué te refieres?» «Me llamó anoche, borracho. Dijo que iba a demostrar que tenía razón, que encontraría la manera de obtener la prueba de paternidad aunque tú no quisieras dársela». Sentí un nudo en el estómago. «¿Cómo piensa hacer eso?» «No lo sé exactamente, pero mencionó algo sobre buscar asesoría legal para exigir una orden judicial. Y también dijo algo sobre ir a tu casa para ver al bebé con o sin tu permiso». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Crees que intentará venir aquí?» «No estoy seguro, pero te sugiero que tomes precauciones. No parece estar pensando con claridad». Colgué la llamada con las manos temblorosas. Corrí a hablar con mi suegro y mi suegra, quienes ya estaban al tanto del comportamiento errático de su hijo, pero esto era otro nivel. Mi suegro no dijo nada al principio, pero luego agarró las llaves de su auto y salió sin dar explicaciones. Unas horas después, supe que había ido directamente a enfrentar a mi esposo. No sé exactamente qué le dijo, pero cuando regresó, tenía una expresión sombría. «No va a venir», aseguró. «Le dejé claro que si se acerca a esta casa sin tu consentimiento, llamaremos a la policía». «¿Qué dijo él?» «No mucho. Se veía mal, como si no hubiera dormido en días. Está en su propio infierno ahora, pero eso no significa que puedas bajar la guardia». No sabía si sentir alivio o miedo. ¿Realmente iba a dejarme en paz o simplemente estaba esperando el momento adecuado para hacer algo más extremo? Los días siguientes pasaron en una tensa calma. Mi esposo no se comunicó conmigo, pero tampoco retiró la demanda de paternidad. Era como si estuviera planeando su siguiente jugada. Entonces, justo cuando pensaba que las cosas no podían volverse más locas, mi abogada me llamó con una noticia que me dejó sin aliento. «Tu esposo presentó una solicitud formal para exigir la prueba de paternidad a través del tribunal». Me quedé en shock. ¿Qué significa eso? Significa que el juez decidirá si la prueba debe hacerse o no. En la mayoría de los casos, cuando el padre tiene una duda razonable, el tribunal la aprueba. Mi corazón se hundió. Pero él no tiene ninguna prueba de infidelidad. Eso no importa.
En algunos estados, la simple sospecha es suficiente para que se apruebe la prueba. Pero podemos pelearlo. ¿Cómo? Si podemos demostrar que su solicitud no es por el bienestar del niño, sino una táctica de manipulación, el juez podría rechazarla. Sentí ganas de llorar. Todo esto era absurdo. En lugar de preocuparse por su hijo, él estaba usando la ley como un arma para seguir humillándome. Pero si él quería guerra, iba a tenerla. Luchemos, dije con firmeza. No voy a dejar que este hombre me siga controlando. La abogada asintió. Entonces prepárate. Esto no ha terminado. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Me encontré sentada en una sala de tribunal, con mi abogada a un lado y mi suegra al otro, mientras mi esposo se sentaba al otro extremo con su propio abogado. Apenas me miró. Se veía demacrado, con ojeras profundas y una expresión tensa, pero no me iba a dejar engañar por su apariencia. Él había sido quien decidió arrastrarme hasta aquí. El juez repasó los documentos y le pidió a mi esposo que explicara por qué estaba solicitando la prueba de paternidad. Tengo razones para creer que mi esposa me fue infiel con mi primo, dijo con voz firme, como si realmente creyera en esa mentira. Y necesito saber la verdad antes de comprometerme con la crianza del niño. Mis manos se apretaron en puños. No podía creer que realmente tuviera la audacia de decir eso frente a un juez. Mi abogada se levantó con calma. Señoría, mi cliente ha sido víctima de acusaciones infundadas y humillantes desde que su hijo nació. Su esposo no tiene pruebas de una infidelidad. No hay mensajes, no hay testigos, no hay ninguna señal de engaño, más allá de una conversación sacada de contexto que él decidió interpretar de la peor manera posible. Esto no es una solicitud hecha en busca de la verdad, es una táctica de manipulación y control. El juez observó a ambos lados, reflexionando en silencio. Señor, le dijo a mi esposo, ¿tiene pruebas concretas de que su esposa le fue infiel? Él se removió en su asiento. No, pero lo sé en mi corazón. Mi abogada casi se rió en voz baja. Yo misma tuve que contenerme para no reaccionar. El sistema legal no funciona con lo que alguien siente en su corazón, respondió el juez con una mirada severa. Sin pruebas, no hay base suficiente para obligar a la madre del niño a someterse a una prueba de paternidad en contra de su voluntad. En ese momento, vi cómo la cara de mi esposo se desmoronaba. Se dio cuenta de que había perdido. Dicho esto, continuó el juez, si desea impugnar la paternidad en una demanda de divorcio, tiene derecho a hacerlo. Pero no se le concederá la prueba de paternidad sin fundamentos legales. Mi abogado agradeció la decisión del juez y nos levantamos para irnos. Apenas logramos salir de la sala cuando mi esposo se acercó, con los ojos llenos de furia. «No has ganado nada», escupió entre dientes. «Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz». Mi suegra se puso frente a mí antes de que pudiera responder. «La verdad ya está clara», dijo con frialdad. «Y tú has perdido más de lo que imaginas». Mi esposo apretó los dientes, luego nos dio la espalda y se alejó. Salimos del juzgado, y cuando sentí el aire fresco en mi rostro, finalmente pude respirar. Por primera vez en semanas, sentí que había recuperado un poco de control sobre mi vida, pero aún no había terminado. Todavía tenía que divorciarme de él. Las siguientes semanas pasaron en una especie de limbo. Mi esposo dejó de contactarme directamente, pero sabía por su primo que estaba furioso. Decía que yo lo había humillado en la corte, que mis suegros lo habían traicionado y que, en sus propias palabras, me arrepentiré de haberle quitado a su hijo. Esa frase me dejó en alerta. No era un hombre violento, pero ya no confiaba en él. No sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar con tal de ganar. Fue entonces cuando mi abogada me recomendó solicitar una orden de restricción. Si sientes que hay una amenaza real, mejor tener precaución, me dijo. Además, eso nos ayudaría en la demanda de custodia. Me costó tomar la decisión, pero al final, firmé los documentos. Cuando mi esposo fue notificado de la orden de restricción, su reacción fue exactamente la que esperaba. «Me estás quitando a mi hijo», me gritó por teléfono antes de que pudiera colgar. No le estaba quitando nada. Él mismo se lo había buscado. Pero lo que ocurrió después fue algo que ni siquiera yo esperaba. Un día, mi suegro recibió una llamada de un antiguo amigo que trabajaba en la empresa donde mi esposo tenía su empleo. Lo despidieron, nos informó con un tono preocupado. Ha estado faltando al trabajo, ignorando llamadas y llegando tarde. Dicen que está completamente fuera de sí. Mi suegra se llevó una mano a la boca. Dios, ¿qué está haciendo con su vida? Yo no tenía la respuesta. Pero lo que sí sabía era que ya no era mi problema. El divorcio estaba en marcha, solo faltaba la audiencia final, y pronto, dejaría de ser su esposa para siempre. Creí que lo peor había pasado. Que después de la audiencia donde se rechazó su absurda solicitud de prueba de paternidad, mi esposo finalmente entendería que no había marcha atrás. Que el divorcio iba a proceder, que ya no había nada que pudiera hacer para retenerme. Pero estaba equivocada. La última carta que tenía bajo la manga no era pelear por la custodia ni intentar recuperar su trabajo. No,
Lo que hizo fue mucho más cruel, algo que nunca imaginé que fuera capaz de hacer. Lo supe una tarde, cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Espero que estés lista para enfrentar la verdad. Mi corazón se aceleró. Al principio pensé que era otro intento de manipulación, otra forma de hacerme dudar. Pero unos minutos después, mi abogada me llamó con un tono de urgencia. Acabo de recibir una notificación de los abogados de tu esposo, dijo. Está demandándote por alienación parental. Me quedé en silencio por un momento, como si mi cerebro no pudiera procesar esas palabras. ¿Perdón? Básicamente, está acusándote de manipular a su hijo en su contra y de impedirle su derecho a ser padre. Dice que la orden de restricción fue injusta y que está exigiendo el derecho a visitas supervisadas. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Pero cómo puede hacer eso? Él es quien se ha alejado de su hijo. Lo sé. Pero legalmente, aún tiene derechos. Quiere hacer esto difícil, asegurarse de que si no puede ganar, al menos te haga la vida imposible. Me desplomé en el sofá, sintiendo que me faltaba el aire. No podía creerlo. Después de todo lo que hizo, después de arrastrarme a la corte para exigir una prueba de paternidad, después de poner en duda nuestra relación, ahora se atrevía a decir que yo era la que estaba manipulando a nuestro hijo en su contra. Era una locura. Pero también era un problema real. Mi abogada me explicó que, aunque las acusaciones eran débiles, el hecho de que existiera una demanda significaba que ahora teníamos que pelear en la corte nuevamente. La ironía era asfixiante, él había pasado semanas ignorando a su hijo, pero ahora quería jugar a ser la víctima. Esa noche, apenas pude dormir. La idea de que este hombre pudiera obtener algún tipo de acceso a mi hijo después de todo lo que había hecho me aterraba. No era un padre confiable. No estaba en un estado mental estable. ¿Cómo podía alguien pensar que era buena idea darle acceso a un bebé que ni siquiera había querido reconocer en primer lugar? Mis suegros estaban tan indignados como yo. No lo puedo creer, dijo mi suegro, apretando los puños. Esto ya no es solo orgullo, está tratando de arruinarte. Vamos a pelearlo, me aseguró mi suegra, tomándome de la mano. No vamos a dejar que se salga con la suya. Sabía que tenía su apoyo, pero aún así, sentía miedo. Las batallas legales no se ganan solo con la verdad. Se ganan con evidencia, con estrategias, con abogados que sepan jugar el juego. Y mi esposo estaba dispuesto a hundirse conmigo, con tal de no aceptar su derrota. La audiencia por la demanda de alienación parental fue programada para 3 semanas después. Durante ese tiempo, mi abogado y yo recopilamos toda la evidencia posible para demostrar que mi esposo no tenía ningún interés genuino en ser padre, sino que solo estaba usando la demanda como represalia. Cada mensaje agresivo que me envió, cada llamada donde me acusaba sin pruebas, cada vez que ignoró a su propio hijo. Todo quedó documentado. El día de la audiencia, volví a estar en esa misma sala de tribunal, con la misma sensación de vacío en el pecho. Pero esta vez, había algo diferente. Esta vez, no sentía miedo, sentía rabia. Cuando mi esposo habló, intentó pintarme como la mala del cuento. Dijo que yo había convencido a su familia de ponerse en su contra, que nunca le di la oportunidad de estar presente en la vida de su hijo. Que lo alejé intencionalmente con la orden de restricción y que ahora él solo quería poder ver a su hijo sin que yo interfiriera. El cinismo era asfixiante. Mi abogada se puso de pie y presentó la evidencia. Capturas de pantalla de mensajes donde él mismo decía que dudaba que el bebé fuera suyo. Grabaciones de llamadas donde me insultaba, donde decía que no quería criar al hijo de otro. Su historial de abandono después de que lo eché de la casa. El juez escuchó todo en silencio. Luego, finalmente habló. Después de revisar la evidencia, no encuentro motivos para creer que la madre haya cometido alienación parental. Por lo tanto, la demanda es desestimada. Podía ver cómo el rostro de mi esposo se desmoronaba. Era la segunda vez que intentaba usar la ley en mi contra y la segunda vez que perdía. En cuanto al derecho de visitas, continuó el juez, el padre tiene derecho a solicitar un régimen de visitas formal. Sin embargo, dados los antecedentes presentados, cualquier visita deberá ser supervisada por un mediador designado por el tribunal. Métense. No era la victoria completa que quería, pero al menos significaba que no podría simplemente aparecerse y exigir ver a mi hijo cuando quisiera. Cuando salimos del tribunal, mis suegros estaban enojados. No podemos creer que incluso después de todo esto, todavía tenga derecho a ver al niño, dijo mi suegra. No lo merece. Lo sé, respondí, sintiéndome agotada. Pero al menos ahora tiene que seguir las reglas. Pensé que, después de esto, finalmente se rendiría, que entendería que ya no tenía nada más que hacer, que ya había perdido todo lo que había intentado conservar a la fuerza. Pero una vez más, me equivoqué. Porque unos días después, recibí una llamada de mi abogado. Tu esposo quiere negociar los términos del divorcio, me informó. Quiere reunirse contigo en persona. Sentí un escalofrío. ¿Negociar qué? No lo sé aún, pero dijo que tiene algo importante que decirte. No quería verlo. No quería sentarme frente a él y escuchar sus mentiras otra vez.
Pero algo en la forma en que mi abogada lo dijo me hizo dudar. ¿Y si es algo serio? Pregunté. ¿Y si tiene algo que realmente pueda complicar el divorcio? Mi abogada suspiró. Si te hace sentir más tranquila, podemos organizar la reunión en mi oficina. Así estarás en un lugar seguro y con testigos. Lo pensé durante un momento. ¿De verdad quería escuchar lo que tenía que decir? ¿O solo estaba cayendo en otra de sus manipulaciones? Pero al final, mi curiosidad pudo más. Acepté la reunión. El día de la reunión llegó y mi ansiedad estaba por las nubes. Había accedido a ver a mi esposo cara a cara, pero solo bajo condiciones estrictas. La reunión sería en la oficina de mi abogada, con ella presente en todo momento. No quería darle ni un solo minuto para manipularme o intentar jugar con mis emociones. Cuando llegué, él ya estaba ahí, sentado en una de las sillas de la sala de reunión. Se veía diferente. No era solo que estaba más delgado o que tenía el rostro cansado. Había algo en su mirada, algo entre la derrota y la desesperación. Pero no me iba a dejar engañar. Me senté al otro lado de la mesa, mi abogada a mi lado. Bueno, dije sin rodeos, ¿qué quieres? Mi esposo soltó un suspiro largo y frotó su rostro con las manos. Quiero negociar el divorcio. Ya está en marcha, respondí fríamente. Sí, pero, quiero hacerlo más rápido. Eso sí me sorprendió. Después de todo el drama, después de arrastrarme a la corte para la prueba de paternidad y luego para acusarme de alienación parental, ahora quería apresurar el proceso. ¿Por qué? Preguntó mi abogada con recelo. Él miró hacia la mesa, evitando mi mirada. Porque no quiero pelear más, murmuró. Porque sé que la cagué. Sentí un escalofrío. Durante todo este tiempo, había esperado que, en algún momento, él se diera cuenta de lo que había hecho, que entendiera que se había convertido en su peor enemigo. Pero ahora que finalmente estaba diciendo esas palabras, no me causaban alivio, solo me hacían sentir más cansada. Entonces, ¿quieres firmar el divorcio sin objeciones? Asintió. Sí. Y también, no voy a pelear por la custodia. Me tensé. ¿Qué? Levantó la mirada por primera vez desde que entré a la sala. Voy a renunciar a mis derechos parental. El aire salió de mis pulmones como un golpe. No era lo que esperaba escuchar. Después de todo el esfuerzo que había puesto en intentar controlar la situación, después de su insistencia en que yo le estaba quitando a su hijo, ahora decía que iba a renunciar completamente a él. No tiene sentido, susurré. Si querías verlo tanto, si querías la verdad, ¿por qué ahora decides abandonarlo? Se quedó callado por un momento, luego soltó una risa amarga. Porque no puedo ser su padre. ¿Qué demonios significa eso? Él respiró hondo antes de soltar las palabras que lo cambiarían todo. Porque, tal vez ni siquiera soy su padre. El silencio en la habitación fue absoluto. Mi abogada se aclaró la garganta. ¿Estás diciendo que tú crees que el niño no es tuyo? No, no es eso, negó de inmediato. Es que... Se detuvo por un segundo y cuando habló de nuevo, su voz era más baja. No puedo ser padre. Mi cabeza daba vueltas. ¿A qué te refieres? Él soltó un suspiro largo y pesado antes de finalmente soltar la verdad. Hace años, mucho antes de conocerte, tuve un accidente. Me hicieron pruebas en ese entonces y me dijeron que había muchas posibilidades de que no pudiera tener hijos. La sangre se me heló. ¿Qué? Nunca lo confirmé con otro médico porque, bueno, nunca pensé que importara. Hasta que quedaste embarazada. Las piezas encajaron en mi cabeza como un rompecabezas del infierno. ¿Me estás diciendo que toda esta mierda, toda esta locura, fue porque pensaste que eras infértil? Él asintió con la cabeza. Cuando dijiste que estabas embarazada, en mi mente, solo había una explicación, que el bebé no era mío. Quise gritar. Quise lanzarle algo a la cara. Quise hacerle sentir aunque fuera una pizca del dolor que me había causado. ¿Por qué nunca me dijiste esto antes? Pregunté con la voz temblorosa. Porque tenía miedo, murmuró. Miedo de que si te lo decía, confirmarías lo que yo pensaba. Que realmente me habías engañado. Así que preferiste destruir nuestro matrimonio antes que decir la verdad. No fue una pregunta. Fue una afirmación. Él cerró los ojos y asintió. Me quedé en silencio, dejando que la rabia se asentara en mis huesos. Todo este tiempo, toda esta pesadilla, todo este sufrimiento había sido por nada. Porque él tenía miedo. Porque no tuvo el valor de hablar conmigo. Mi abogada intervino con voz firme. Si realmente estás dispuesto a renunciar a tus derechos parentales, tendremos que procesarlo legalmente. Necesitarás firmar documentos y aceptar que no tendrás derecho a visitas ni responsabilidades. Lo sé, dijo sin vacilar. No quiero arruinar más cosas. Me quedé mirándolo, intentando descifrar si esto era otra de sus manipulaciones o si realmente estaba derrotado. Pero no importaba. Lo que importaba era que, finalmente, me estaba librando de él. Nos pusimos de pie para salir de la reunión, pero antes de irme, me volví hacia él. Espero que algún día entiendas todo lo que perdiste, dije con voz fría. No por mí, sino por nuestro hijo. Él no respondió. Salí de la oficina sin mirar atrás.
El proceso legal para quitarle sus derechos parentales tomó unos meses más, pero al final, firmó los papeles. El divorcio también fue finalizado poco después. Cuando el juez finalmente aprobó la disolución de nuestro matrimonio, sentí que un peso gigantesco se desvanecía de mis hombros. Todo había terminado. Ya no tenía que preocuparme por más demandas absurdas, más manipulaciones o más intentos desesperados de mi ex por controlar una situación que él mismo había destruido. Lo más importante era que mi hijo ya no tendría que crecer en un ambiente tóxico. Mi ex esposo había firmado los papeles para renunciar a su paternidad, lo que significaba que legalmente ya no tenía ninguna conexión con él. Nunca tendría derecho a visitas, nunca podría exigir custodia, y nunca más podría interferir en nuestras vidas. El día en que me entregaron los documentos finales de la corte, me senté en la sala de la casa de mis suegros, quienes seguían apoyándome incondicionalmente, y miré a mi bebé, que dormía plácidamente en mis brazos. «Todo va a estar bien», le susurré. «Ya estamos a salvo». Y lo estábamos. Los siguientes meses fueron un periodo de reconstrucción. Encontré un nuevo trabajo, ahorré suficiente dinero para mudarme a mi propio apartamento, y con la ayuda de mis suegros y mis padres, logré establecer una rutina estable para mi hijo. Mi ex, por su parte, desapareció de mi vida. Sus padres me contaron que, después de perder la custodia y el divorcio, entró en una especie de crisis. Se mudó a otro estado, perdió el contacto con la familia y nadie supo mucho de él después de eso. No me sorprendió. Siempre había sido un hombre orgulloso, y enfrentar las consecuencias de sus propios errores debía ser insoportable para él. No sentía lástima por él. No después de todo lo que me hizo pasar. Pero la parte más difícil de todo esto fue procesar el dolor y la traición. Durante mucho tiempo, me atormentó la pregunta, ¿cómo pude haber estado tan ciega? Había confiado en él, había creído en nuestro amor, y sin embargo, él había estado dispuesto a destruirme solo porque no podía manejar su propia inseguridad. No había tenido el valor de decirme la verdad desde el principio, y en su lugar, prefirió humillarme, arrastrarme por la corte y hacerme sentir como si yo fuera la culpable. Tardé mucho en aceptar que no era mi culpa. Tardé aún más en perdonarme a mí misma por haber amado a un hombre así. Pero con el tiempo, entendí algo fundamental: su inseguridad no era mi responsabilidad. Su miedo no era mi carga. Y su decisión de sabotear nuestro matrimonio no era reflejo de mis acciones, sino de su propia cobardía. Poco a poco, comencé a sanar. Hubo noches en las que lloré, recordando lo que habíamos sido antes de que todo se derrumbara. Hubo días en los que sentí rabia, porque él había tenido la oportunidad de hacer las cosas bien y la había desperdiciado. Pero luego miraba a mi hijo, y recordaba que lo más importante era que ahora tenía la oportunidad de criar a un niño lejos del veneno de un padre que nunca lo quiso de verdad. Y eso era todo lo que importaba. Un año después del divorcio, me encontré con el primo de mi ex en una cafetería por casualidad. No habíamos hablado desde que todo sucedió, pero me saludó con una sonrisa tímida y se sentó conmigo. «Me alegra verte bien», me dijo. «¿Cómo está el bebé?» «Feliz y sano», respondí con una sonrisa. Hubo un momento de silencio antes de que él dijera: «Lo siento mucho por todo lo que pasó. Nunca debió haberte acusado de algo así». Asentí. «No fue tu culpa. Lo sé, pero siento que de alguna manera fui el detonante de todo». «Él fue el detonante de todo», lo corregí. «Nadie más». Nos quedamos en silencio por un momento, y luego él preguntó algo que me tomó por sorpresa. «Si pudieras volver atrás, ¿harías algo diferente?» Pensé en ello por un momento. En la forma en que ignoré las señales al principio, en cómo intenté justificar su comportamiento cuando empezó a alejarse, en cómo esperé tanto tiempo para finalmente darme cuenta de que él no era el hombre que creí que era. Y luego sacudí la cabeza. «No», respondí con sinceridad. «Porque todo lo que pasó me enseñó a nunca más aceptar menos de lo que merezco». Se sonrió y asintió. «Eso es lo más importante». Y tenía razón.